Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @Rafa López DR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. El día de hoy con una invitadaza, Luisa Altamirano, que ya se presentará en un momento más, pero que viene a platicarnos de una temática súper interesante que tiene que ver con el liderazgo. Por supuesto, el liderazgo de una persona ante los grupos, ante sus seguidores, pero también el liderazgo más importante, que es el que tú tienes que hacer para construir tu propia calidad de vida. Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Estoy feliz y emocionada de compartir contigo y con tu audiencia, querido Rafa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Oye, platícanos así como el clásico resumen de hoy por hoy. ¿En qué anda? ¿Quién es Luisa Altamirano? Bueno, tengo más de 15 años acompañando a CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto a hacer realidad sus sueños, a alcanzar sus metas, a sobrepasarlas. En realidad, soy una mujer que se define como aprendiz de vida, que ha logrado transformar sus heridas en fortalezas, y lo único que intento es compartir con aquellos que quieran escuchar herramientas basadas en ciencia que a mí me ha ayudado a ir construyendo, a ir levantándome, a ir adquiriendo la vida que deseo y que pienso que cada uno merece, De dependiendo alguna de lo que manera, quiera. lo que me dices es, has conocido muchos líderes, Ujú. quedándonos como en un concepto muy social de entender el liderazgo como este proceso donde una persona va guiando a un grupo de trabajo o de algunas otras áreas, y entonces es el referente. Te ha tocado estar conviviendo con muchos líderes y ayudarlos a que vayan encontrando precisamente esos elementos que los constituyen, ¿no? Cuéntame un poco más de este trabajo al que te has dedicado tantos años. ¿Cuándo empezaste con esto y cómo empezaste con esto? Nací para esto. Vengo de un papá extraordinario. Lamentablemente murió cuando yo era muy joven, pero es alguien que siempre, un cuate muy espiritual, muy chambeador, Ujú, con un gran conocimiento por su autoconocimiento, por okey, su trabajo interior y por okey. servir a los demás. ¿Tu papá qué estudió? Mi papá no estudió. Tu papá no Mi estudió. papá llegó hasta prepa. Su papá era Ah, médico, tuvo un contratiempo y no pudo seguir estudiando. Sin embargo, mi papá es una de las personas con mayor conocimiento y sabiduría que yo tengo, porque siempre leyó, es siempre que tuvo amor ajá. por el conocimiento. No tienes que ir a una universidad, no tienes que hacer una maestría, tienes que tener amor por querer aprender. Y hoy el aprendizaje está en la punta de tu dedo. Échate un YouTube, échate una googleada, échate un audiolibro y sé consistente en ese aprendizaje. Fíjate que un poco por eso te preguntaba precisamente, porque, de repente me avientas estas descripciones como muy en abstracto, y luego uno dice, bueno, ¿cómo un hombre encontró esta posibilidad del autoconocimiento? Digo, hoy en día que tenemos, como dices, el Internet y todo ahí tan a la mano, como que uno entiende que uno puede aprender de todo por ahí, pero eran otras épocas, o sea, dedicarse a aprender cuando además no terminaste la prepa es una cosa compleja, y de ahí quiero saber tú qué estudiaste y cómo te orientas hacia todo este proceso de autoconocimiento y de liderazgo y demás. Yo creo que lo más importante en nosotros los seres humanos, uno es el autoconocimiento, pero ¿de dónde parte el autoconocimiento? Creo que tenemos que pausar cada uno de nosotros y sentir nuestro corazón. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuál es mi superpoder? Son preguntas un poco complicadas para hacerse de un trancazo. Claro, complicadas y abstractas. Pero uno puede empezar de manera muy sencilla, empezar a Ajá. caminar con tu perro, ir a la naturaleza y estar en el bosque de Tlalpan, en los viveros, en algún espacio, quitarte los zapatos, pisar, caminar sobre el pasto, inhalar, exhalar y entonces sí poder estar en paz y decir, en este momento, ¿qué quiero? Claro, pero de alguna manera,
cuando tú me hablas de un hombre, tu padre, hijo de un doctor, ya nos habla como de un cierto contexto, pero de repente una persona que está terminando la prepa y que no está entrando como a la universidad y demás, pues se enfrenta a muchos retos que te implican a veces no tener la posibilidad de decir, me voy a dedicar este tiempo a reflexionar. No, Y sabes qué, que además cada vez menos, o sea, estaba recién en la mañana viendo una historia, una historieta en Instagram de una mujer que dice, es que ahora el duelo tiene que ser express. Se me murió mi hermana, no. ¿no? Y entonces pues, te dan 2 días en la chamba para que te reestructures y a trabajar. Y tomarse el tiempo para reflexionar cosas se vuelve cada vez más complicado por la dinámica social que traemos. ¿Cómo, cómo fueron esos momentos de tomarte tú, Luisa, el tiempo para reflexionar y pensar, ¿a qué te vas a dedicar en la vida? O sea, esos minutos que de repente parecen perdidos, hoy en día que aun cuando estamos, entre comillas, perdiendo el tiempo, estamos haciendo algo, estamos consumiendo contenido en internet azaroso o estamos, ¿no? Esto de irse 40 días al desierto ya no existe. De ninguna manera. Pero creo que todos tenemos la capacidad de, en conciencia, mientras estoy en el transporte, mientras estoy trasladándome, quizás levantándome media hora antes. Yo, por ejemplo, me levanto a las 5:30, cada vez más temprano, porque mi familia cada vez se levanta más temprano, pero para mí es sagrado tener 15 minutos haciéndole el amor a mi café. Y son 15 minutos para estar en contacto conmigo. A lo mejor de repente el sábado me puedo dar 10 minutos para quitarme los zapatos y estar en contacto con el pasto y estar en paz y conectar conmigo. La verdad es que nuestro pensamiento y nuestro corazón todo el tiempo nos está hablando. Me acabo de certificar en HeartMath y algo muy interesante que aprendí es que si hubiera carreteras del cerebro al corazón, habría una sola, pero si hubiera carreteras del corazón al cerebro, habría 7. Ok. La información que hay en nuestro corazón es enorme y ahí está la verdad, pero hay que querer pausar y estar en silencio. Oye, yo he estado en el tráfico, me pongo mis audífonos, me pongo música que a mí me gusta y que me ayuda a estar en paz. Hay una respiración que me encanta cuando estoy muy estresada y es simplemente inhalar a llenar mis pulmones. Tú la has de conocer, viene del método Wim Hof. Un poco más. Sostengo en 4 y exhalo. Háganla ahorita que nos están escuchando. Y es increíble, solo con hacer una, sientes relajación. ¿Qué pasa si haces 3 o haces 5? No necesitamos 40 días en el desierto. Necesitamos la voluntad de querer pausar, de querer estar en silencio con nosotros unos minutos. Fíjate que considero que pausar va a ser, o sea, va a empezar a ver cada vez más específicamente personas que hagan talleres, conferencias sobre pausar, algo que era completamente natural antes, ¿no? O sea, mandabas una carta, escribías una carta, ponías la carta en el correo y había que esperar. Había que esperar a que la carta regresara con una respuesta y eso iba a pasar días o semanas después. Semanas. Oye, acababas de hacer la chamba. O sea, había que esperar a que llegara la noche, había que esperar a que llegara el día. Había que esperar, por ejemplo, antes a que uno se recuperara de las enfermedades. Lo que te decía yo del duelo. Había que esperar a procesar cosas. Y hoy en día, de lo que parece que se trata la vida es de la inmediatez. Me interesa mucho saber si tú con los líderes que has ido entrando en contacto, trabajas esta parte de esperar. Por supuesto que sí, todo el tiempo. La gente que me contrata porque se ha dejado atrapar por esta sociedad, pero el sistema está equivocado en muchas maneras. Y nosotros somos personas inteligentes. Tu audiencia es gente increíble, tú siempre lo dices. Entonces, las personas que nos están escuchando ahorita no son personas comunes, son personas que genuinamente tienen un deseo interno por hacer las cosas diferentes, por aprender, por expandirse. Sí, lo trabajo todo el tiempo, pero empezando por mí misma.
Yo vivo en un mundo muy rápido también, pero estoy consciente de la importancia de pausarme, de Mm, inhalar y respirar. Claro, me encanta. Yo creo que es un elemento crucial y en verdad la gente se va a dar cuenta de, o sea, obsérvenlo, ¿no? Me decía una gran amiga que está muy dedicada también a temas de desarrollo personal, es psicóloga, y dice, me di cuenta el otro día que estaba tomando una conferencia y que dentro de la misma conferencia ya no podía yo no sacar el celular y hacer otra cosa mientras estoy en la conferencia. Estoy en el auto hablando con no sé quién, tal, y la velocidad con la que vamos viviendo. Pero me quisiera regresar un poco más como a las bases. Entonces, tu papá no hace una carrera como tal, una licenciatura, pero se dedica constantemente a estudiar mucho sobre su propio ser, sobre, supongo yo, algunas otras La áreas y historia de demás. México Ok. le encantaba leer novelas sobre emprendedores, leer biografías, a nutrir su mente, a nutrir su corazón. Y termina dedicándose a qué, tú cuando naces, ¿en qué contexto llegas? ¿Cómo te orientas hacia lo que haces hoy en día? Por necesidad, por lo que pasó con su papá, él tiene o él decide, porque en la vida todos decidimos, ser pilar de su familia económicamente para su mamá y sus hermanos, y se convierte en un hombre muy chambeador, súper trabajador. Empieza a trabajar en laboratorios farmacéuticos como representante. Mm, Después empieza a trabajar con un tío que tiene un laboratorio farmacéutico y de observar, él dice, pues de chambear para alguien más, no voy a llegar a construir lo que yo quiero o lo que yo siento que puedo alcanzar. y emprendió. Y en ese momento, 10 meses antes de que yo naciera, emprendió, pero emprendió a la par, con estrategia siempre. Creo que no es, en la vida es importante ser audaces inteligentemente. Entonces, lo que hizo fue una transición sutil. En las mañanas trabajaba como representante, en las tardes él solo hacía soluciones antisépticas, los fines de semana llevaba a venderlas. Como que él solo hacía soluciones antisépticas. ¿Qué es él? ¿Cómo crees? Literalmente, claro que sí. Wow. Y poquito a poquito fue creciendo hasta construir un laboratorio farmacéutico que en su nicho de mercado es muy reconocido, se llama Farmacéuticos Altamirano, ya no es de la familia. Pero la verdad, tenemos mucho que aprender de ahí. Seguir tu corazón, Claro, reflexionar, claro. ser audaz, pero con inteligencia, con estrategia. Fíjate que recién salió un estudio muy interesante que analiza cuáles son los factores más importantes en la movilidad social. Es decir, en que si yo nací en un nivel estatus socioeconómico, pase al menos un escalón para arriba. Por supuesto que se ha hablado ahí en el estudio muchísimo de que hay muchas variables, ¿no? Es multifactorial qué hace la movilidad social, pero al que le daban más peso, que decían, bueno, si podemos decir que hay algo en particular, decía, es que durante tu infancia estés en un entorno, ya sea familiar o social, que esté creciendo. Me llama la atención que tú dices, mi papá me tiene, o sea, emprende y 10 meses después llego yo. Y pues te tocó seguramente, ¿no? En esto que llaman la curva J del emprendimiento, que va bajando, bajando, bajando. Y dices, hacer la transición como quiera que sea siempre pesa, siempre ¿Cómo no? duele, pero de repente ir subiendo y decir, pues, ¿qué crees que ya, ahora sí ya fundamos los laboratorios y ya hicimos nuestra solución antiséptica y ya, y te tocó esa ola que impulsa a decir, oye, sí se puede, porque Qué ahí hay increíble, mucho. porque eso está dentro de mí. Ajá. Yo soy una mujer que siempre sí se puede. Yo creo que para cada reto hay un millón de soluciones. Solo tenemos que encontrarlas. Ahí está el arte. Claro, Y pero es para eso que hay que pausar. hay muchas personas, ¿no? Y mucho de lo que se trata el movimiento feminista, muchas cosas, es cambiar de esta idea de, no, es que tú no puedes por tu color de piel, tú no puedes por tu género, tú no puedes por tu orientación sexual, tú no puedes por, de repente empezar a pensar que sí puedes. Y entonces tú sí haces una carrera, tú llegas a la preparatoria, ¿cómo tomas esta decisión? Tu papá que te dice, no te digo, oye, pues síguele el negocio familiar, ¿qué pasó contigo? No, mi papá siempre me decía,
yo trabajé mucho por llegar a cierto nivel, tú tienes la responsabilidad de llegar más alto, espiritualmente, físicamente, mentalmente, económicamente. Y no lo veo como una responsabilidad, lo veo como un goce para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si queremos, podemos elegir desde el gozo superar a nuestros papás, llegar a un lugar diferente, si es que eso está en nuestro corazón, Claro. si eso es lo que cada uno desea. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué decisiones tomaste Yo tú fui a la universidad académicas? gracias a que mi papá y mi mamá me pudieron pagar. Yo conseguí 3 becas para hacer una maestría y además la pagaba, yo pagaba una parte y trabajaba a la par que hacía mi maestría. Lamentablemente heredé el negocio familiar a los 25 años, hay mujeres a los 25, yo era una niña porque venía de un entorno muy cuidado cuando mi papá muere. Se repite la historia porque en ese momento yo decido, en ese momento no sé qué decido y pienso que es que me toca, pero en Claro. realidad, insisto, cada uno de nosotros decidimos sacar adelante la empresa para que mi mamá y mis hermanos siempre tengan que comer. Es el 95, hay una crisis importante en México. Los saco de la crisis del Te 95. volviste papá, estaba tu mamá y tú tomas la silla de papá en este entorno familiar. Durísimo, porque en esos momentos estaba rota, mi papá era todo para mí, no solo era mi papá, era mi mentor, era mi mejor amigo, era mi guía espiritual, comía con él una vez a la semana para pimponear ideas y perderlo todo para mí y de repente recibir esta responsabilidad tan importante, que no más era mi mamá y mis hermanos, también la gente que trabajaba ahí. Y mi mamá además me decía, no lo vayas a perder. Sí, claro, por Entonces, la verdad, supuesto. si te soy honesta, me levantaba a las 5:30 a rezarle a Dios que me llevara con él, porque esto era demasiado para mí. El buen Dios sonreía, porque ojalá en ese momento yo supiera, como a veces deberíamos de saber todos, que faltan muchas cosas buenas por vivir. En los malos momentos sería tan lindo que pudiéramos ver que todo está oscuro, pero que falta mucho bueno por vivir. ¿Haces licenciatura en qué? ¿Maestría en qué? Administración empresas Ujú. y una maestría en negocios internacionales. Ok. Sales de la maestría. Me pongo a trabajar en una empresa Unilever, Ok. muere mi papá, me voy a la empresa de un día para el otro. El día que llego a la empresa le digo a la secretaria en dónde se sentaba mi papá y dónde están los lápices. Cierro la puerta y me pongo a llorar. En ese momento entran y me dicen, hay que pagar, me acuerdo perfecto, 75,000 pesos de impuestos. Y no teníamos dinero. Yo creo que mi papá murió porque estaba muy estresado en ese momento, la situación económica. Vuelvo a cerrar la puerta, veo la foto de mi papá y le digo, pa, yo no pedí esto, pero por favor ayúdame. Media hora después en el teléfono y un cliente que debía 75,610 pesos me habla para decir que pase por el cheque en 2 horas. Esto es caso de la vida real. Y de ahí para adelante creo mucho en mí. Creo que algo que me dejó mi papá es, cree en ti. Sin decirlo me lo dijo. Y hoy trabajo mucho con mis clientes. Lo que tú decías del sí se puede. Las personas más sobresalientes que yo conozco no son las más inteligentes, no son las más trabajadoras, son las que realmente logran creer en sí mismos. ¿Y cómo puedes aprender a creer en ti mismo? Observando autoconocimiento, observando nuestros pensamientos y recordando que otra vez, con tu inteligencia y tu elección, tú decides qué pensar, cuánto tiempo quedarte en un pensamiento y qué pensamiento alimentar. Fíjate que ahorita que vas haciendo estas reflexiones que me parecen muy importantes, estaba viendo una entrevista de Barack Obama, que por supuesto, vaya, nomás de ser presidente de Estados Unidos, pues hablamos de una persona muy compleja en muchos sentidos. Cosas muy buenas tendrá, cosas terribles tendrá, sin duda alguna. Pero de qué es una figura icónica, es una figura icónica. Y decía, le decían, oye, ¿qué tanto influyó la suerte en tu vida? Y dice, "No, totalmente. Yo me queda muy claro que solo soy un tipo con suerte". Y me hizo reflexionar mucho porque creo que sin duda alguna hay que enfatizar el que a veces hay que pararse, chambear y tomar responsabilidades que a veces no siempre uno eligió, muy frecuentemente uno no las eligió.
y la vida requiere mucha chamba, pero tampoco es cierto que solo con chamba lo logre uno. Solo con el esfuerzo no se logra todo. También necesitamos como esta suerte, este toquecito divino, ¿no? Donde de repente te dicen, pues ahí están los 75, 600 con 10 pesos, ¿no? O sea, y, y, y el toquecito de suerte que te hace decir, bueno, pues esta ya salió, ahora yo tengo que trabajar por el siguiente cheque. ¿Cómo, cómo les compartes este factor de suerte más esfuerzo y no caer en la soberbia de es que yo que me esfuerzo lo logro todo y tú que no te esfuerzas no lo logras? De repente decir, si yo te cuento mi propia historia, ¿cuántas veces no he tenido suerte? Suerte de que no me pase algo malo y suerte de que me pasó algo bueno, de que conocí a la persona correcta, de que estuve en el lugar preciso, de que alguien se enteró de... Pero el factor suerte que se alinea con el factor esfuerzo, ¿cómo lo ves tú? Me resisto al 1000% a pensar que la vida y el éxito sean un tema de suerte. Sin embargo, nunca lo he reconocido, ante ti lo voy a reconocer. Ajá. Sin lugar a dudas existe la suerte y te toca o no te toca, pero no va a llegar si te quedas en tu sillón, pero Nunca. no va a llegar si estás esperando que del cielo caiga. Del cielo cae la lluvia. Creo que a lo que hay que apostarle es a probabilidades. No hay certezas, no hay garantías, le apostamos a la probabilidad. Por eso estudiamos, por eso trabajamos, por eso nos la rompemos, por eso chambeamos, por eso vamos hacia adelante, porque queremos mejorar nuestras probabilidades y alzamos nuestra oración al cielo de que las estrellas se alineen al favor, cosa que no está en nuestro control. Pero me queda muy claro que el destino, el objetivo, la meta no está en mi control, pero en la excelencia, en el proceso, en lo que yo puedo hacer cada día, siempre, al menos yo, Luisa, lo voy a hacer con amor y compasión, porque eso sí está en mi control, el resultado no. Yo hoy quisiera estar en el mercado hispano en Estados Unidos dando conferencias, porque esa era mi meta en este año, después de X años de duro. No estoy, no pude contraleer ese resultado. Pero ¿qué crees? Estoy aquí sentada contigo y con tu auditorio, sintiéndome plena y sabiendo que he hecho lo mejor que he podido hasta hoy. No sé mañana, ¿verdad? A lo mejor estoy en China. Claro, claro, por supuesto, pero me das justamente, ¿no? Y me encantaría hacer doble clic a esto que dices fantástico, que es que trabajamos a favor de las probabilidades. Explícame un poquito más este asunto de orientarnos hacia las probabilidades. Mira, yo antes era una persona que me ponía un objetivo y sí o sí lo alcanzaba. Y generalmente los alcanzaba. Pero el costo a lo mejor en energía era muy alto. A través de las experiencias y las caídas y mis propios raspones, he ido aprendiendo que no necesariamente siempre las podemos alcanzar. Pero, sin embargo, siempre es importante tener esa meta, tener ese sueño, que a lo mejor no te va. Yo a mis hijos siempre les digo, hay que soñar con aterrizar en la luna. Y lo peor que les puede pasar es aterrizar en una buena estrella. Pero creo que lo que no se vale, insisto, es quedarme en mi sillón triste, en mi sillón viendo la tele, en mi posición de loto, esperando y visualizando que todo va a salir bien. Porque he hablado con muchos maestros en mi podcast, yo también, y con mis maestros espirituales y con mi experiencia de vida. Y la suerte es un factor entre muchos otros. Y apostarle a las probabilidades es simplemente hacer lo mejor que puedes en lo que sí controlas. Creo que esto te va a encantar. Creo que la vida deberíamos de dividirla en lo que controlo y lo que no controlo. Cuando yo escribo en una lista lo que no controlo y en una lista lo que sí controlo, y lo he hecho, en ese instante tiro lo que no controlo a la basura y me enfoco en lo que sí controlo. Y de ahí para el real se van abriendo las posibilidades. Llego o no llego, pero llego más lejos que si no actúo. Y algo importante, se sabe que gastamos más del 90% en energía y en tiempo pensando y sufriendo por lo que no controlamos que actuando en lo que sí controlamos. Y desde la perspectiva de Luisa, desde la perspectiva de los líderes que has apoyado, ¿qué sí controlas? Bueno, controlas tus pensamientos, que para mí es lo más importante. Controlas pedir ayuda, acercarte a un psicólogo, un psiquiatra, a un coach, a un guía espiritual, a un maestro, a un libro. Tú hablabas del entorno. Yo creo que es fundamental ser conscientes de cuáles son las 5 personas, las 10 personas, las 8 personas que tenemos
más cercanas a nosotros. Sabemos que somos seres sociales y nos comportamos porque queremos pertenecer a esos grupos y acabamos pensando como ese grupo de personas. Tengo un cliente que acaba de entrar a una empresa que era su dream job. Y hoy que está adentro dice, ¿qué crees? Quiero salir de aquí porque me doy cuenta que las personas que trabajan aquí tienen pensamientos un poco no tan aspiracionales como yo y temo acabar pensando como ellos. Es muy importante cuidar el ambiente de las personas que tenemos cerca. Que uno no puede controlar el ambiente, pero uno decide en qué ambiente se mueve, ¿no? Oye, hoy vamos a ir a la plaza, vamos a ir al parque, vamos a ir a la biblioteca, vamos a ir a, ¿no? Y ya si la biblioteca está cerrada, pues ya qué hago. Pero yo tomo las decisiones desde donde yo puedo controlar, ¿no? Entonces, controlo mis pensamientos. Trabajo interesante. Pido ayuda, ¿no? Puedo controlar a quién pedirle ayuda, a quién no. Reviso mi círculo más cercano, las características, los hábitos de esas personas. ¿Es lo que yo quiero en mi vida? No es lo que yo quiero en mi vida. Creo que las emociones no las puedo controlar, sí puedo aprender a vivirlas. Yo he estado rota muchas veces y he estado con una tristeza terrible, pero no he permitido que esa tristeza no me deje entrar en acción. Entonces, no quiero decir que proceso mi tristeza, pero sí permito que la tristeza me acompañe y sigo estando en acción. No sé si estoy siendo, Sí, no, vamos bien. no estoy Me clara. encanta. Ujú. Controlo lo que como, Uf, controlo lo que me muevo. Ojalá que la gente controle lo que come, por favor. Ojalá. Elijo. Yo siempre digo que hay dos regalos que nos da la vida y usamos poco. Y lo voy a decir con mucho cariño. La inteligencia y el poder de elección. Si usáramos un poquito más nuestra inteligencia y nuestro poder de elección, ¿cómo sería nuestra vida? Yo sé que el azúcar es malo, envejece las células, me quita energía. Estoy hablando de mí, no de nadie. Nada es personal. Y yo elijo qué cantidad de azúcar quiero consumir o no en el día, pero lo elijo en conciencia. Fíjate que justo acabo de subir una historia antier. Fui a una consulta precisamente de nutrición y tal. Estaba en un hospital y me di cuenta de que en cada pasillo en el hospital, frente a la sala de espera, había una máquina expendedora de refrescos y otra de papitas, productos procesados. Y les decía yo, es que un día nos vamos a dar cuenta de que esto es lo mismo que poner aquí en el hospital una máquina que vende cigarrillos. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y tú hablas ahorita del tema del azúcar y cómo estas decisiones se vuelven tan importantes desde qué como, en dónde, con quién, a qué hora, cómo, ¿no? Y cómo vamos viviendo un mundo diferente en la medida en la que vamos tomando decisiones. Tú dijiste estas decisiones que yo sí puedo controlar. Hay un libro bien lindo, Siddhartha de Hermann Hesse. Trae una frase ahí que me fascina, que se está emprendiendo Siddhartha y le dicen, oye, ¿y tú qué sabes hacer? Dice, mira, yo sé hacer dos cosas. Sé ayunar y sé pensar. Son las dos únicas cosas que yo sé hacer, pero con eso puedo alcanzarlo todo. Oye, me gustaría preguntarte un poco más sobre, sales de la maestría y cómo te vas acercando a este tema de ayudar a los líderes a ser líderes y qué demonios, ¿cuándo entras tú en... O sea, hay un momento en el que aprendemos ciertas palabras, ¿no? Yo seguramente la palabra líder la escuchaste desde la infancia, pero hubo un día en el que te empezó a resonar lo que significaba el liderazgo. ¿Cuándo fue eso? Bueno, cuando yo quedo a cargo del negocio familiar, me doy cuenta de lo difícil que es ser líder, de lo complicado que es sacar un negocio, de lo solo que te sientes. Tiempo después, le pusieron un coach de negocios a mi esposo. Tiene una transformación en su ser, en sus pensamientos, en sus hábitos. Para ser un mejor líder, le ponen este coach, que yo quedo enamorada de la transformación, porque ahora mi esposo es un mucho mejor esposo. Porque cuando tú trabajas en tu ser, pues no trabajas en tu liderazgo, trabajas en tu persona. Que además no se puede, ¿no? No se puede separar todo lo que aprendes y proyectas laboralmente de lo que pasa en tu esfera familiar, social, y entonces él se vuelve un mejor líder en su vida y tú dijiste, espérame,
¿Qué pasó aquí? ¿Cómo te enteraste tú de ese proceso? ¿Cómo te acercaste a ese proceso tú de lo que tu esposo estaba Cuando viviendo? yo vi su transformación, yo dije, yo quiero hacer eso para los demás. Estuve un año buscando cuál era el mejor lugar para estudiar. Encontré Newfield en Estados Unidos. Pedí prestado otra vez para poder estudiar, porque hay que encontrarlos como sís. No hay que pensar en el cómo no. Estudio, regreso y eso sí es algo del corazón. Por eso hay que estar en conexión con nuestros corazones y ser coherentes. Y de verdad, un día mi pensamiento es, yo voy a ser coach de CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto. Sale de mi corazón, sale de mi alma, porque vengo de un lugar donde conozco esas necesidades, donde sé de esa soledad. Y a través del tiempo se me empiezan a abrir, buena fortuna, diferentes puertas, porque toqué muchas, Ujú. Sí, para justo, trabajar. ¿no? Lo que decías, y por eso te decía, háblame más del tema de la estadística y de la, ¿no? Jugar a favor de, pues, inténtalo. Oye, quiero que se abran 3 puertas. Pues hay que tocar 100, ¿no? ¿No? Y Tengo una historia divina. échamela. Tengo un cliente que llegó a ser CEO de una empresa de entretenimiento en Estados Unidos, una de las 2 más importantes en Estados Unidos. Él sale de la náhuac, empieza a buscar trabajo, tiene en su Excel 100 entrevistas y nadie le da trabajo. Las tiene, vi su Excel, 100 entrevistas, 101, y entra a esta empresa. Y después de 10 años se convierte en el CEO para esta empresa. La perseverancia, la insistencia, el entender que le apostamos a otra vez a mejorar nuestras probabilidades, pero no hay garantías. Pero a mí me sorprende quién tiene la perseverancia para ir a 100 entrevistas y que te digan no en las 100. Sí, ya en la entrevista 6 uno dice, híjole, pues como que esto ya no es muy para mí, ¿no? O sea, ya se está complicando. Oye, ya llevo 14 nos, 28. A mí esto me gusta recordar porque creo que no hay que ser extremistas. Sí creo que hay que tener la capacidad para saber cuándo un emprendimiento hay que echarse para atrás, Sí. cuándo una búsqueda ya no es la correcta, cuándo un matrimonio vale más cerrarlo en amor, ¿no? Y cerrar estos ciclos. Pero creo que también me gusta mucho esta historia porque me recuerda que no podemos ser de cristal, que si queremos que nos vaya bien en la vida, hay que nutrir nuestra fortaleza interna, hay que nutrir nuestra tolerancia a la frustración. Hay que saber que para poder llegar hay que pagar costos muy altos. Yo he tenido una transformación muy importante de los 50 años a esta edad. He tenido muchos logros, también he tenido muchos fracasos. La gente se acerca y me dice, ¿qué hiciste? Y siempre les digo, no es lo que hice, es el costo que estuve dispuesta a pagar. ¿Qué costo estás dispuesto tú a pagar para lograr aquello que quieres? Sí, claro, por supuesto. Oye, pero la primera vuelta de la rueda del tren siempre es la más complicada, la que más energía requiere. Tú dices, a ver, a mi marido le fue súper bien, yo quiero vivir esto, pides el préstamo, te vas a Estados Unidos, sales y dices, yo quiero ayudarle a los grandes emprendedores y líderes. Y, pues sí, pero cuando además es, oye, ¿y quiénes han sido tus clientes? No, pues todavía ninguno. Es complicadísimo. ¿Cómo Grandiosa, das ese primer paso? grandiosa pregunta. Mi hermana siempre me decía, bueno, pero tú estás loca. Tú siempre quieres empezar acá arriba, empieza de menos a más. Y yo decía, no, yo vengo para acá. Pues, ¿qué es lo único que uno puede hacer? Mandé 50 mensajes a los CEOs, dueñas de empresas, gente que yo conocía, referidos que pude conseguir sus mails, donde ofrecía regalarles 4 sesiones y les ponía tal cual. Estoy en un proceso en el que sigo creciendo en mi desarrollo y aprendizaje. Mi mayor intención es acompañar a personas como tú a transformarse, a tener mejores relaciones con los que aman, mejores resultados profesionales y vidas más gozosas. Me encantaría tener la oportunidad de regalarte 1, 2, 3 o 4 sesiones para que trabajemos juntos. Sorprendentemente, 3 de ellos, de posiciones muy importantes, me respondieron. Estuve trabajando con ellos. Ya tenía yo marketing. Había trabajado con el dueño de una empresa, una constructora muy importante en México. Estaba trabajando con el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Valores y con otra persona en una posición muy relevante.
Y de ahí para el real fue mucho más fácil. Una, porque ya tenía seguridad en mí misma al haber tenido esto. Pero obviamente lo hice sin cobrar. Y dos, ya había trabajado con 3 personas de buen nombre. Claro, Pero oye, ¿sabes qué? Era la seguridad en mí misma. No era el nombre de los demás. no, Era la fuerza que me dio lo que te interior. digo es, a veces uno dice, yo puedo, pues sí, pero encontrar el primero es complicado. Y te decía yo, ¿dónde empezó a sonar en ti esto de el líder, el liderazgo? Tú te dedicas mucho a esta parte del liderazgo. Cuando dijiste, esto es un algo que hay que entender a fondo, cuando tú le contaste a alguien, oye, esto depende del líder que tú eres, del liderazgo que tú traes, de cómo ese liderazgo implica, ¿cómo llegaste a que esa palabra fuera relevante? La palabra líder es una etiqueta que descubro hace pocos años. ¿Ok? El concepto y la esencia del liderazgo Ujú. es algo que mamo de mi papá. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que genuinamente quiere tener un buen impacto. Bueno, el líder es lo que para mí es un líder. Trascendencia en la vida de los demás. Es alguien que quiere ser mejor, que se quiere expandir, que quiere inspirar a los demás, que quiere ser un ejemplo positivo para los demás. Es alguien que quiere acompañar a las personas a sacar lo mejor de sí mismos. Para mí eso es un líder. Mi papá era un gran líder. Entonces, no tengo la palabra líder en mi vocabulario hasta hace pocos años. La esencia de lo que es un líder, sí, en Claro, mis entrañas. lo fuiste viviendo. Y fuiste rastreando líderes, es decir, tú lo que andas buscando es quién ya es un líder y cómo potenciarlo o enseñarle a alguien que no es un líder, convertirse en un líder. Sales ahí y qué buscas, o sea, porque me decías, bueno, ya estoy trabajando con el CEO de no sé qué, y todos los CEOs, todos los dueños de empresas son líderes. No, ¿Cómo, quién es un líder y qué tanto haces para identificarlo, para que esa persona se identifique como un líder? yo siempre busco personas de buen corazón, porque creo que lo más importante en la vida es tener un buen corazón. Tú puedes hacer negocios, pero si trabajas con personas de buen corazón, no tienes que cuidarte, puedes enfocarte en construir. Trabajo con personas que tengan genuino interés por trascender y por servir, porque esa es mi misión y es algo que yo elegí. Y trabajo con personas que están dispuestas a transformarse, a pagar el costo por aprender cosas nuevas, a salir de su zona de confort. Son 3 características con las personas que yo trabajo. Yo muchos años levanté muertos. Ya no tengo ni energía ni tiempo. Yo ya Exacto, un poco eso era lo que te quería preguntar. Lo dijiste de una manera lindísima. ¿Qué significa levantar muertos? yo no trabajo con personas que genuinamente no quieren transformarse, no están comprometidas con su transformación y dicen querer cosas, pero nada más vienen a quitarte el tiempo y tu energía. Y insisto, muchos años, porque sí lo puedes hacer cuando es alguien apasionada como yo, que volcas tu alma, tu espíritu, tu conocimiento en alguien, lo puedes hacer. Pero la verdad, no jala. Yo estoy aquí para multiplicar, Es que no para dividir. me encanta, digo, yo no sé qué tan claro lo tengas, para mí fue clarísimo ahorita que lo estabas diciendo. Quiero que repitas estas características en un momento más. Pero por favor, piénsenlo incluso desde la perspectiva de una relación de pareja. ¿Estás levantando muertos? Otra vez, ¿cuáles fueron esas características que tú dijiste sobre qué significa estar levantando muertos o qué significa un líder de verdad? No van evidentemente de la mano, pero cuando dijiste, yo ya no levanto muertos, yo ya no trabajo con, y yo te digo, ponle atención a tu pareja, tus amigos, tu familia, tu trabajo, si estás levantando muertos. ¿Qué es levantar muertos? Otra vez. Para mí, levantar muertos son aquellas personas que dicen querer Que algo, dicen querer algo. pero no están comprometidas con esa No transformación. hay compromiso Y real. algo que yo he aprendido mucho no es lo que decimos, es lo que hacemos. A mí no me sirve que mi pareja me dice que me ama. Yo necesito acciones. A mí no me sirve que un cliente me diga que va con todo. Yo necesito acciones. A mí no me sirve yo estar aquí diciéndote que estoy genuinamente comprometida con tocar el alma de tu audiencia si no vengo preparada para esta entrevista. No es lo que decimos, es lo que dicen nuestras acciones. Es que fíjate que te voy a contar, ¿no?
grabé recién este video, no lo he publicado, pero les digo una frase que me encontré el otro día muy linda respecto a temas de pareja, que dice, cuando tengas dudas, tápate los oídos y observa. ¿Qué pasa cuando te tapas los oídos y observas, oye, esta persona es un líder o no? Dice que su intención y que quiere, pero tápate los oídos y observa. Y me lo estás diciendo de una manera lindísima. Oye, no sé hasta dónde me puedas dar algún nombre o no, alguna anécdota, pero ¿cuándo al taparte los oídos y observar te topaste con algún líder que tú hayas dicho, me tocó, me conmovió, esto es un líder? A lo mejor me dices el nombre, a lo mejor no, pero me encantaría alguna anécdota de decir, más allá de mi padre y yo, resulta que me estoy encontrando con este nivel de liderazgo en alguien que está haciendo las cosas bien porque de fondo en esa alma ahí hay algo bueno. La verdad es que el 100% de la gente con la que yo trabajo hoy es así. Ujú, Por confidencialidad no te dar nombres, pero te voy a dar el nombre de alguien que lo dice públicamente. ujú, Es Oso Traba. ujú. Hoy tiene el podcast de negocios número 1 en todo Iberoamérica. Ha sido mi cliente desde hace más de 8 o 9 años. Y es una persona que ha tenido, mi primera entrevista fue con él, y es una persona que ha tenido esta valentía para ir hacia adentro y conectar con sus áreas más oscuras, lo hizo él, por eso lo hago. Varias veces de mi casa salió tremendamente triste. Yo quería salir corriendo a abrazarlo y no lo hacía porque en mi mente y en mi corazón yo decía, la tristeza es un gran aliado para las reflexiones profundas. Cuando estamos tristes, son momentos valiosísimos para generar reflexiones profundas. Y hoy es un cuate pleno, es un cuate con un éxito maravilloso, con un impacto masivo increíble en el mundo hispano y es alguien en quien honro mucho su camino. Por eso un gran líder en este trabajo interno que se ha hecho. Y sabes que me sorprende a mí mucho eso, Traba, que es una característica que admiro yo mucho de él y que a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo en la entrevista directamente, que se calla y escucha. Yo todo el tiempo interrumpo. A mí me encanta hablar y meter el dato y no sé qué. Y yo por eso no hago un podcast de entrevistas, hago un monólogo. A mí lo que me gusta es la platicada. Pero el Oso Traba le hizo una entrevista al doctor Alfonso Ruiz Soto, que es mi maestro, mentor en muchos sentidos, creador del modelo de semiología de la vida cotidiana. Y dije, es que es la mejor entrevista que he escuchado. Yo a Oso Traba lo conozco y lo escucho hace un montón. Como dices, tiene un éxito e impacto abrumador desde hace un montón de tiempo. Em, pero me fascina lo preparado que llega a las entrevistas y lo mucho que se calla y escucha. Como coach de Oso, te puedo dar 3 características importantes que creo que lo han ayudado a estar donde está. Uno es la valentía para trabajarse en sus áreas más oscuras, que poca gente tiene esa valentía. 2, su gran amor por el aprendizaje, por el conocimiento. Ha leído una cantidad de libros impresionante. Ha escuchado una cantidad de podcasts impresionante. Y la tercera, autenticidad. Es un cuate que siempre es auténtico. A mucha gente no le encanta, a otros lo podemos amar, pero eso no le es importante. Él es él y es un hombre auténtico. Pero creo que esa autenticidad solo puede venir del autoconocimiento. Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría, nos va quedando un poco de tiempo todavía, pero ya cada vez menos. Quisiera preguntarte, ¿alguien está en algún lado ahorita escuchando? ¿Tiene una chica de 20 años? A lo mejor es un chico de 32, a lo mejor es, yo qué sé, pero que de todas maneras en la cabeza hay esta idea, lo platicábamos al inicio de, yo a lo mejor no puedo, yo a lo mejor no soy Osotrava, yo a lo mejor no soy Luis Altamirano, yo a lo mejor no sé hacer antisépticos yo solo en mi casa, ¿no? ¿Cómo orientarías a alguien que anda medio perdido, medio perdida, en ir encontrando su propio liderazgo? Bueno, primero recomendaría leer mi libro. Ok. Vibra alto, brilla siempre, porque es una historia donde empiezo una parte muy corta de mi historia en mi momento más oscuro y las herramientas que me ayudaron a mí de manera sencilla pero poderosa a
a volver a pararme en mis 2 pies. Entonces creo que puede ser muy útil. Claro, que además siempre es un punto de partida muy lindo, ¿no? El decir, oye, pues escucha mi podcast, lee mi libro. Ahí está la información que creo que le puede servir a mucha gente. Entonces, otra vez, tu libro, ¿dónde se consigue? ¿Cómo se llama? Está en Amazon, en Gandhi, en todas las librerías del país, en Sanborns, y se llama Vibra Alto, brilla siempre. Ok. No porque debamos brillar siempre, pero te enseña a brillar en la intensidad de cada momento de tu vida, que creo que es importante. Y la segunda, al inicio hablábamos de la importancia de creer en nosotros mismos. Un ejercicio muy sencillo es escribir todos los logros que has tenido en tu vida. Desde haber besado a la guapa del salón, haber aprendido a hacer arroz si no eras paciente, haberte ganado una beca, haber pasado el examen de mate en sexto de primaria con 6, con 8, con 10, después de que no podías. Escribes todos los logros que has tenido a lo largo de tu vida y en un color diferente escribes el talento que usaste para tener ese logro. Es una manera muy linda y muy poderosa para darle fundamento a tu cerebro de por qué tienes esas características. Y a partir de revisar, soy disciplinada, soy inteligente, soy perseverante, todo esto que vas a ver, puedes empezar a reconstruirte, puedes empezar a darte cuenta quién eres. Nos perdemos en la vida en los momentos oscuros porque vemos el árbol, dejamos de ver el bosque y solo vemos esa cueva oscura, olvidándonos que basta una sencilla chispa de luz para iluminar la cueva más oscura. Esa chispa eres tú. Oye, arrancamos con tener información. Luego, creer en mí. Y yo no sé, meto el tercer punto si es que te parece pertinente, que es, pues, haz lo que tú puedes controlar, ¿no? Dedícate a lo que a ti te toca, que lo comentabas hace rato. Me encanta. Y algo cuando veo tu sonrisa, Ajá. que me fascina, creo que ya como cereza del pastel, haz una lista de las cosas que nutren tu alegría. Vuelve a vivir tu vida pian pianito, poquito a poquito, con alegría. A lo mejor ver el sol te hace sonreír tantito. Pues ve todos los días el sol. O abrazar a tu perro, yo amo hacer eso. Pues abraza más a tu perro. Vuelve a nutrir pian pianito a través de esas pequeñas cosas que te dan alegría al corazón. Tengo una última pregunta que se comenta muchísimo en internet y demás, pero quiero saber tu perspectiva. Tiene que ver con cómo vive un líder un fracaso. Los fracasos constantes, chiquitos, cotidianos, los fracasos serios donde apostaste y hiciste lo que tú controlabas y creíste en ti y sácatelas que se fue por otro lado. ¿Cómo vive un líder los fracasos? Pues primero, la verdad, cierra la puerta a la oficina, se mete a su coche o al baño y se pone a llorar, porque a todos nos duele lo que nos duele y no hay manera de negarlo. Sería un error negarlo. Entonces, primero, conectando con ese dolor, con esa frustración, con ese coraje de haber perdido. Después, analizando la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué fue aquello que pude haber hecho diferente? ¿Qué fue lo que hice bien? Reconociendo también lo que hice bien, que no estaba en mi control y de todas maneras iba a salir ahí. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y no sé los líderes, pero te voy a decir una pregunta muy poderosa en mi propia historia de fracasos. Si hubiera algo bueno para mí en esta situación, ¿qué sería? Es una pregunta que aprendí cuando murió mi hermana, mi esposo se quedó sin trabajo, se murió mi perro y se fue mi sobrina a vivir a otro país. Y en ese momento aventé la hoja y el papel y el lápiz y dije absolutamente nada. Pero varios intentos después pude sentarme a responder esa pregunta. Y en la respuesta vas a encontrar un camino que te va a llevar a lugares muy diferentes a los que estás hoy. Mi querida Luisa Altamirano, oye, además andas emprendiendo nuevos proyectos. ¿Qué onda con tu podcast? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pero platícame un poquito más del podcast, la intención del podcast, dónde lo escuchan y qué pasa con esta nueva etapa en tu vida. ¿Qué onda? Igual que tú, estoy aquí para tocar, yo digo que fui al ITAM, pero no aprendí matemáticas. Ajá. Entonces quiero tocar 1,000 millones de almas antes de morir. Por eso mi libro, por eso las conferencias,
Por eso el podcast. El podcast se llama ¿Quién cuida al líder? Y la respuesta es nadie. ¿Y quién es líder? Todos nosotros. Cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Y creo que es muy interesante y muy revelador entender que nadie nos cuida. Aprendemos a cuidarnos solos. El podcast tiene diferentes entrevistas en los 4 pilares del ser, lo que yo considero sostiene al ser humano. Mente, cuerpo, espíritu y emociones. A través de personas extraordinarias como tú y de entrevistas en el podcast, aprendemos herramientas, escuchamos historias que nos inspiran para poder cuidarnos mejor en nuestra mentalidad, en nuestra espiritualidad, en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. ¿Y se llama el podcast? ¿Quién cuida al líder? Está en todas las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Music y en YouTube. ¿Quién cuida al líder? Con Luisa Altamirano. Me encanta. ¿Y tus redes nada más me faltan? Estoy en Instagram y en LinkedIn como Luisa Altamirano Coach. Luisa, muchísimas gracias por venir a platicar conmigo en Supracortical. Ya no le di doble clic porque no nos iba a dar tiempo, pero hablaste de las 7 carreteras del corazón. Me interesa muchísimo saber cuáles son. Un montón de cosas. Invitadísima a regresar acá cuando gustes. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por el regalo de esta semana, que es estar aquí contigo. Gracias a Rafa. ti, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima vez. Gracias por escucharme. Esto es el podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.